ustedes. Y mientras buscan allí en el libro de Josué, en el capítulo 1, donde vamos a tener el mensaje de esta mañana, agradecer también la visita y la presencia de varios hermanos de la tercera iglesia que están aquí en las primeras bancas. Señor les bendiga. Es una alegría tenerles, ¿verdad? Y acompañando a nuestra hermana Lorena y a las alumnas también que van a participar en CEBEC. Así que el Señor les bendiga. Estoy medio atrasado, mi señora me corrigió en la oración, dije 2004, de 2024. Bien, vamos a estudiar hoy día en la palabra del Señor, allí en el libro de Josué, en el capítulo 1, y comenzamos en la serie de mensajes de este mes, que es justamente aprendiendo de Josué. Creo que Josué nos entrega bastante buenas enseñanzas. Sin duda que el Antiguo Testamento tiene una riqueza tremenda para la vida del cristiano, donde cada uno de nosotros podemos vernos reflejados en muchas situaciones que vivió no solo el pueblo de Israel en general, sino también muchos de los creyentes que el Señor destaca allí en las Escrituras. Y vamos a estar durante estas semanas estudiando, este mes, estudiando acerca, y todas las predicaciones estarán basadas en el libro de Josué, así que tarea para la casa, ya pueden empezar a leer todo el libro de Josué, y vamos a tomar en distintos capítulos enseñanzas que son interesantes y que son el vivo reflejo también de la vida del cristiano de nuestros días. Así que les invito a que se coloquen en pie si ya tienen la cita, y doy lectura allí en Josué capítulo 1, versículo 8, que dice como sigue: el libro de aquesta ley nunca se apartará de tu boca, antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Oramos. Gracias, Dios y eterno Padre Celestial, por darnos la bendición de congregarnos cada mañana de domingo para alabarte, Señor, para honrarte, pero por sobre todo, Señor, para ser alimentados con la enseñanza de tu palabra. Señor, queremos que ella hable a nuestros corazones, a nuestras conciencias, que no seamos indiferentes a ella, y que tu palabra realmente cada mañana de domingo y cada día que nos enfrentemos a ella pueda ser siempre para nuestra vida una hermosa y tremenda bendición. Queremos que así lo sea en esta mañana, que tu palabra realmente sea una bendición para nuestras vidas. Lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Tomen asiento. Conducidos por su palabra es el título del mensaje en esta mañana. Quiero comenzar haciendo alusión a algo que nosotros normalmente aquí encontramos, tanto como lo vimos anteriormente con Moisés, ¿cierto? Principalmente en sus últimos discursos, antes de muy poco tiempo antes de entrar a la tierra prometida, y que lo veremos también con Josué. Normalmente nosotros acostumbramos a relacionar Canaán con la Canaán celestial, ¿cierto? Pero yo diría que más que un cuadro del cielo, Canaán aquí se nos presenta como un tipo de la herencia que nosotros recibimos en Cristo. Porque en realidad, como creyentes, nosotros no tenemos que batallar para obtener un hogar celestial. Esa tarea no la hacemos nosotros, esa tarea ya la hizo el Señor. Simplemente Él nos da esta tierra prometida. De alguna manera, cuando nosotros llegamos, y cuando llegamos a Cristo en realidad, Él nos hace entrar, podríamos decirlo así, en una vida de reposo y una vida victoriosa, pero mediante la fe en Cristo. Porque eso significa llegar a Cristo. Cuando entendemos el mensaje de salvación, cuando comprendemos lo que Dios ha hecho por medio de la persona de Cristo, muriendo allí en la cruz del Calvario por nosotros, cuando comprendemos que su muerte en la cruz del Calvario nos da vida eterna,
Y cuando por fe recibimos a Cristo en nuestro corazón y le confesamos como Señor y Salvador, Él nos hace entrar, yo diría, en una vida de reposo y en una vida de victoria, porque eso es y eso debiera ser la vida de todo creyente. Una vida de reposo y una vida de victoria, pero una vida de reposo y de victoria en Cristo Jesús. Y así debe ser. La pregunta es si realmente nuestra vida cristiana es una vida de reposo y una vida de victoria. A veces siento que hay muchos creyentes que están entre Egipto y Canaán, de repente un poco perdidos en el desierto. Estamos situados en el libro de Josué, donde el pueblo de Israel está a puertas, es decir, ya a pocos días, específicamente a 3 días de entrar a la tierra prometida. Y hablemos un poquito, así muy brevemente, de Josué, personaje importante de este libro y también de esta predicación. Josué nació en la esclavitud egipcia. Josué supo lo que era la esclavitud. Salió junto al pueblo de Israel cuando Dios utiliza, ¿verdad?, a Moisés como líder para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud egipcia. Sin embargo, Josué nació ahí en la esclavitud egipcia, así que tenía muy claro lo que significaba ser esclavo. Su nombre original es Oseas y fue cambiado por Moisés a Josué, que justamente significa Jehová es salvación. En el Antiguo Testamento, de hecho, nosotros nos encontramos allí que Josué también representa, o como decimos nosotros, es un tipo de Cristo. Porque si nosotros vamos al griego, al idioma original, ¿verdad?, que encontramos allí en el Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta, si hacemos un estudio exhaustivo, que en griego tanto Jesús como Josué significan lo mismo. Es decir, decir Jesús es igual que decir Josué, porque en griego Jesús o Josué significan salvación de Dios o Jehová es Salvador. Y por eso recordarán ustedes que la anunciación a María, ¿verdad?, y a José se les deja muy en claro, ¿verdad?, y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, porque Jesús significa, ¿verdad?, salvación, o Jehová es Salvador, es el que salva. Y Josué, de alguna manera, ¿verdad?, tipifica o es el tipo de Cristo, y lo vemos allí presente, porque nosotros sustentamos y creemos que allí en el Antiguo Testamento no es un libro aparte, sino desde Génesis a Apocalipsis, Cristo siempre está presente. Y nosotros predicamos ¿a quién? A Cristo. Por lo tanto, siempre podemos encontrar en el Antiguo Testamento y en cada pasaje podemos encontrar a Cristo presente. Y aquí lo encontramos un poco en la figura de Josué. Porque recordarán ustedes, no fue Moisés quien introdujo a Israel a Canaán, a la tierra prometida. Moisés de alguna manera representa la ley, y como se le denomina también la ley mosaica. Pero Josué fue el que introdujo a Israel a la Canaán. Y bueno, es Jesucristo justamente el que nos conduce al reposo y a la victoria espiritual. No es por otro medio que nosotros podemos tener reposo y vida y victoria en nuestra vida espiritual en este mundo, sino solo por Cristo Jesús. Por nadie más. Y así como Josué también tuvo una responsabilidad, porque la responsabilidad de él fue repartir, ¿verdad?, la herencia que Dios había y que Dios tenía para Israel, ¿cierto?, para repartir Canaán, la herencia a todas las tribus. Bueno, Cristo nos ha dado también, ¿cierto?, esta herencia en los cielos. Es maravilloso. Y Pablo escribe sobre esto ahí en Efesios capítulo 1, cuando dice que nos bendijo con toda bendición en lugares celestiales, ¿cierto? ¿Pero en quién? En Cristo. Nuestra herencia es gracias y por medio de Cristo. Es por Él que nosotros podemos tener en este mundo una vida de reposo y una vida de victoria espiritual.
El Señor Jesucristo fue muy explícito en esto. Cuando habla, por ejemplo, acerca de los pámpanos, Él deja muy claro, y jamás debiéramos los cristianos olvidar esto. Dice, sin mí nada podéis hacer. Es decir, si tenemos vida eterna, si tenemos una vida en este mundo que puede ser una vida realmente de reposo, de felicidad y de victoria espiritual, será y debe ser siempre, es por gracias a Cristo. Y debe ser por nuestra fe en Cristo. Y nosotros encontramos aquí en este pasaje, no voy a leer todos los versículos anteriores, pero lo que nos relata aquí, los primeros versículos del capítulo 1, es el hecho de que Josué asume el liderazgo como sucesor de Moisés. Él había sido como el primer ministro de Moisés, ¿cierto? Mientras estuvieron en el desierto. Ahora a quien le toca asumir la responsabilidad es a Josué. Y fíjense que lo primero que Dios hace con Josué es alentarlo. Lo alienta. Y lo alienta de tres maneras. Si nosotros leemos allí en versículo 2 al 4, le dice, mi siervo Moisés es muerto, levántate pues ahora y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto y este Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar del poniente del sol, será vuestro término. Es decir, lo primero o la primera forma en que Dios alienta a Josué es decirle, ¿sabes, Josué? Aquí está el cumplimiento de la promesa que yo hice un día a Abraham, a Isaac, ¿cierto? Y a Jacob. Aquí está. Es decir, no es cuento lo que estoy diciendo, le está diciendo Dios. Mira, Josué, aquí está la promesa, aquí está el cumplimiento de la promesa. Es decir, Dios no, a diferencia hoy día cuando encontramos muchos líderes que entusiasman a la gente, muchas personas, ¿verdad?, que a veces prometen cosas, y sabemos que los seres humanos somos buenos a veces para prometer y para no cumplir. Pero Dios, cuando promete algo, Él siempre lo cumple. Dios prometió allí en Génesis que nos daría un Salvador, y Él cumplió. Y Dios prometió, ¿verdad?, que daría una tierra a Israel, y aquí estaba el cumplimiento. Y lo primero que hace es alentar a Josué para decirle, Josué, esto no es cuento, esto no es ficción. Aquí está, concretamente, ahí está frente a tus ojos la tierra que yo les tengo por heredad. Hermanos, el Señor hace lo mismo hoy día con nosotros. Muchos creyentes a veces ven tan lejano el momento de que un día estaremos con el Señor, de que un día podremos disfrutar de una vida eterna. Pero hermanos, desde el día que recibimos a Cristo, desde el día que fuimos salvos, esa vida eterna ya es segura en los cielos. Y ya hoy día podemos disfrutar de las bendiciones de ser llamados hijos de Dios. Cuando escribe Juan allí, más a todos los que lo recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A quiénes? A los que creen en su nombre. Les dio poder, les dio esta facultad, les dio esta bendición. Y a veces los cristianos no valoramos la bendición de ser llamados hijos de Dios, de ser puestos, como dice Pablo también, de ser puestos en Cristo. Tenemos que aprender a valorar la bendición de ser llamados hijos de Dios. Por lo tanto, las promesas de Dios son siempre concretas y son reales. La segunda forma lo hace allí en el versículo 5, cuando lo alienta con la promesa de su presencia. Cuando dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como yo fui con Moisés, seré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Qué hermosa es esta promesa, hermanos. ¿Cuántas veces nos sentimos debilitados? ¿Cuántas veces nos hemos sentido solos? Pensando que nadie está a nuestro lado. ¿Cuántas veces nos hemos sentido realmente abandonados? Cuando Dios
prometió estar con nosotros. Se lo dijo a Josué y a nosotros también. Hay otros pasajes donde el Señor nos alienta. No te dejaré, ni te desampararé. No olvidemos, el Señor siempre está con nosotros. El Señor Jesucristo se lo dijo a sus discípulos, ¿verdad? Antes de partir, sin duda que yo me imagino la cara de los discípulos cuando el Señor ya está pronto a partir a los cielos, ¿cierto? A ascender a los cielos. Yo me imagino que la cara de ellos no era la mejor, ¿cierto? No estaban muy contentos. Saber tal vez que el Señor ya tenía que ir, si no iba a estar, pero el Señor les alienta. ¿Y qué les dice? Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta promesa, queridos hermanos, se repite en muchos pasajes de la Biblia. Se repite en muchos pasajes de la Biblia. Y no podemos los cristianos hoy día olvidar que el Señor, cuando promete, cumple. Y si Él ha prometido estar con nosotros, ¿cuándo? Dice, todos los días. ¿Por qué sentirnos desamparados? ¿Por qué sentirnos tristes? ¿Por qué sentirnos abandonados cuando el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días? Hasta el fin del mundo. ¿Será porque nosotros somos los que nos olvidamos de las promesas? ¿Será porque nosotros somos los que realmente no le creemos a la palabra de Dios? Porque si realmente le creemos a Dios, le creemos a su palabra, nuestro corazón debiera alentarse y saber que aún en medio de los problemas más difíciles que tengamos que enfrentar en la vida, Dios está con nosotros siempre. Incluso su palabra dice, aunque todos te dejaren, ¿cierto? Jamás Dios nos va a dejar, dice, y con todo el Señor te recogerá. Es decir, hay promesas maravillosas de que nunca vamos a estar solos. Siempre el Señor está con nosotros y de una u otra forma el Señor se preocupa de mostrarnos que está con nosotros. Y la tercera forma en que alienta a Dios a Josué es de los versículos justamente 6 al 9, cuando le da la seguridad que Él cumpliría su palabra. Y allí le manifiesta que Él va a cumplir lo que prometió. Es decir, lo alienta mostrándole que la promesa, lo que Él prometió, ¿verdad?, lo está cumpliendo, que la promesa de su presencia será permanente en su vida para que Josué no se sienta solo. Recordarán ustedes que un tiempo atrás analizamos el discurso de Moisés, ¿verdad?, uno de sus últimos discursos al pueblo de Israel, y cuando les dice, ustedes están próximos a entrar en una tierra, ¿verdad?, donde hay gigantes, donde hay ciudades encastilladas, donde hay pueblos con ejércitos armados hasta los dientes, más poderosos que ustedes y el doble o el triple más numerosos que ustedes. Con esas palabras cualquiera se alienta a entrar en una tierra prometida, ¿cierto? Moisés los aterrizó, los puso en el suelo, ¿verdad?, para que se den cuenta a qué se enfrentaban. La tierra prometida iba a tener sus bemoles también. Como también, hermanos, caminar en este mundo tiene hartos bemoles y hartos sostenidos. Los músicos me entienden, ¿cierto? Esto significa que la vida tiene muchas alteraciones. Y las vamos a enfrentar, y las tenemos que enfrentar, y las hemos enfrentado. Quizá hoy día la estamos enfrentando, o más adelante vamos a tener que enfrentar situaciones que no son fáciles. Por eso es que es importante analizar, y la figura de Josué es importante entenderla aquí, cómo el Señor usa a Josué, cómo lo alienta. Y el Señor, el mismo aliento que da a Josué, también es para nosotros hoy. Cuando nos desesperamos, cuando las cosas no están funcionando bien, cuando las cosas parece que no hay cómo resolverlas, bueno, allí el Señor nos está alentando. Yo te introduje en una tierra de reposo, de victoria espiritual. Lo único que tú tienes que hacer es vencer, y hay un pasaje en la palabra del Señor que se usa mucho, y a veces los jóvenes también lo usan, ¿verdad? Porque con Cristo somos más que vencedores, y eso suena hermoso, ¿verdad? Y de verdad que lo es, pero es cuando ponemos nuestra fe en Cristo. Es cuando estamos dispuestos a obedecer su palabra. Es cuando estamos dispuestos a oír la voz de Dios. Entonces, hermanos, notemos ahora algo interesante. Quiero hacer notar esto. Allí, por ejemplo, el versículo 2 le dice, la tierra que yo les doy.
Dios le dice a Josué, mira Josué, la tierra que yo les doy. Luego en el versículo 3 le dice a Josué, os he entregado. En el versículo 3 les dice, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés. ¿Se dan cuenta? Hermanos. Y luego le dice en el versículo 6, tú repartirás a este pueblo, ¿verdad?, la tierra por heredad. Notemos estos verbos que usa Dios en estos versículos. Yo les doy, Él es el que ha dado. Luego dice, yo os he entregado, yo soy el que entrego. ¿Ah? Y ahora tú lo que tienes que hacer es repartir esto que yo les he entregado. Esa, en términos concretos y sencillos, era la orden y la pega, en buen chileno, ¿cierto?, que tenía que hacer Josué y que tenía que hacer junto al pueblo de Israel. Hermanos, fíjense ustedes la tremenda similitud, porque en realidad Dios, Él ya había dado la tierra estaba ahí y era de ellos. Ellos no tenían que esforzarse, ¿verdad?, por decirlo así, en lograr esa tierra. La tierra ya Dios la había dado. Lo que ellos tenían que hacer era ir, marchar por fe y tomar posesión de ella. Esa era la tarea y la responsabilidad de Josué junto al pueblo de Israel. Ustedes lo que tienen que hacer ahora es marchar, cruzar el Jordán, por fe deben avanzar y tomar posesión de esta tierra. Hermanos, Dios ya nos ha dado una herencia en Cristo. Amén. No hemos sido nosotros, no eres tú ni yo el que se ha ganado esta herencia. Ni por nuestras fuerzas, ni con nuestras capacidades, menos con nuestra inteligencia, con nada de lo que poseamos. Porque Dios es el que nos da la salvación y Dios es el que nos ha dado esta herencia en Cristo. Él ya dio, Él ya entregó. Lo único que nosotros tenemos que hacer ahora entonces, en esta vida que el Señor nos da, ¿qué es lo que es marchar por fe y posesionarnos de esta vida, es decir, disfrutar de esta Canaán que el Señor nos ha entregado, disfrutar de las bendiciones que significa ser hijos de Dios, aún en medio de todo este mundo, ¿verdad?, por decirlo así, cananeo en el que vivimos, en medio de estos pueblos, ¿verdad?, que no quieren adorar a Dios. Nosotros los cristianos estamos disfrutando de las bendiciones de la herencia que el Señor nos ha entregado en Cristo. Y nosotros tenemos que disfrutarlas. Y la única responsabilidad que tenemos es marchar por fe y seguir adelante confiando en Cristo. Fíjense ustedes, la promesa, como yo lo mencionaba antes, Dios se preocupó siempre de alentar a los suyos. Dios nunca nos dice, vayan y arréglenselas como puedan. Vayan, porque yo voy a hacer con ustedes. Esta misma promesa, el hermano Miguel nos invitaba a considerar a todos estos hermanos que hoy día sufren por causa de Cristo, en lugares donde nosotros a veces ni imaginamos. Hay creyentes que hoy día viven un evangelio que realmente sufren por llevar un evangelio, y como decía nuestra hermana Elba, valoremos la bendición que tenemos de hasta tener un SEBEC, ¿verdad? Cuando otros ni siquiera pueden imaginar en tener tiempo para prepararse. A duras penas viven el evangelio, ¿verdad?, y con el miedo del sacrificio de sus propias vidas. Hermanos, oremos por aquellos, pero también seamos conscientes de que el Señor tampoco llega y dice, ustedes simplemente vayan. Cuando les dijo a sus discípulos, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, vayan, ¿verdad?, y sean testigos, ¿verdad?, en Jerusalén, en Samaria, en Judea y en toda la tierra, y les dice, y yo estaré con vosotros. El Señor no dijo simplemente vayan y arréglenselas como puedan, vayan porque yo voy a estar con ustedes. Y eso es lo que les dice allí en el versículo 5, ¿cierto? Nadie te podrá hacer frente como yo le di adelante en todos los días de tu vida. Como yo fui con Moisés, seré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Hermanos, fíjense que esta misma promesa David se la recuerda a Salomón, y es dicha a Salomón.
tú tienes que terminar esta obra, tú tienes que continuar esta obra y seguir esta obra, y no temas, porque la promesa está, ¿verdad?, que Dios no te dejará ni te desamparará. Y su padre le recuerda a su hijo Salomón esta promesa de parte de Dios, como Dios también se la había prometido a David. Y también incluso en Hebreos capítulo 13, nosotros encontramos allí la promesa a nosotros, porque Él no nos dejará y Él no nos desamparará. Así que no temamos, hermanos, ante las circunstancias de la vida. No temamos ante todas las situaciones que tenemos que vivir, porque el Señor está de nuestro lado. Él ha dado las promesas que nosotros simplemente tenemos que tomarlas y confiar en ellas y reclamárselas al Señor. Tú has prometido no dejarme. ¿Ah? Y el Señor está allí. Si Él prometió, va a cumplir. Si muchas veces nos sentimos solos, es porque somos nosotros los que nos alejamos del Señor. Somos nosotros los que a veces no le creemos al Señor. Hermanos, esto hasta aquí parece muy hermoso, pero el Señor también nos debe hacer conscientes y nos hace conscientes de que la vida en la Canaán, como lo iba a hacer para el pueblo de Israel, ahí estaba la promesa, Él ya había entregado la tierra, pero había que hacer ahora una tarea, ¿cierto?, que era tomar posesión de ella, ¿cierto?, para poder disfrutar realmente de estas bendiciones. Y eso significaba también esfuerzo y valentía, valor, como también lo requiere hoy día la vida cristiana. La vida en Cristo también, hermanos, exige valor. Y si ustedes se fijan, yo al menos noté algo en los versículos 6, versículo 7 y versículo 9. El versículo 6 parte diciendo: esfuérzate y sé valiente. Miren lo que dice después el versículo 7, ¿cómo comienza? Solamente te esfuerces y seas muy valiente. ¿Y qué dice el versículo 9? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Cuál es el denominador común del inicio de estos tres versículos? Esfuérzate y sé valiente. Muchos cristianos quieren entrar y vivir en la Canaán echaditos en una silla de playa, ¿cierto? Y esperar que las bendiciones caigan y lleguen. No, el Señor también nos recuerda que para disfrutar de ello muchas veces se necesita valor, y en la vida cristiana se necesita valor. Y por lo tanto se le dijo a Josué: Josué, vas a tener que esforzarte y ser valiente. Y sí, tenemos que esforzarnos, porque las dificultades se pasan poniendo nuestra fe en Cristo, pero también requiere que nosotros nos esforcemos para que valoremos también lo que el Señor hace por nosotros. Él es el que pelea las batallas, pero había que esforzarse, había que aprender, había que armar un ejército, había que animarse, ¿verdad? Pero también había que tener valor, porque el que no tiene valor no va a querer enfrentar los pueblos, ¿verdad? Y si no tenían valor, no iban a tener la fuerza y la animosidad para enfrentar a los pueblos que tenían que enfrentar. Y el primer obstáculo que ellos tuvieron es una ciudad tremendamente amurallada, Jericó. Y antes de eso, tenían un río que cruzar. Ya habían cruzado 40 años antes una buena cantidad de kilómetros, que era el Mar Rojo. Ahora tenían que cruzar el Jordán. Y que tampoco, ahí donde cruzaron, no era un lugar así de que, oye, si tiene 20 o 10 centímetros nomás de profundidad. No, la parte donde ellos cruzaron era una parte del Jordán bastante profunda. ¿Ah? Pero tenían que cruzarla, y todo el pueblo iba a tener que cruzar. El Jordán de aquella época era sin duda más ancho, porque los ríos sus cauces con los años se va achicando, ¿verdad? Cosa que ustedes pasen aquí por el cauce del Maipo, cuando cruzamos, uno va poco antes de llegar a Wynn, cruzan ustedes y se van a dar cuenta, tremendo puente. Uno dice, ¿para tanto con un riachuelo tan pequeño? Claro, hoy día, pero en sus tiempos, en algunos siglos atrás, ese cauce era un cauce tremendo, que requirió un puente de esa magnitud de largo. El Jordán también lo era en la época en que ellos tuvieron que cruzar. Y se necesitaba esfuerzo, pero también valentía, animosidad. ¿Ah? Algunos quisieron quedarse al otro lado. ¿Ah? No les dio las ganas de querer cruzar y prefirieron quedarse hasta otro lado. Por algo el Señor alienta a Josué a ser valiente, porque la vida cristiana justamente requiere eso. ¿Ah? Pero ¿saben, hermanos?
el Señor nunca nos deja solos en ninguna instancia. Por eso es que Él no solo le exige a Josué que se esfuerce y que sea valiente. Luego le dice, ¿verdad? Y le da la confianza y le da la herramienta para que realmente pueda tener valor y se pueda esforzar. ¿Y cuál es? Y ahí recién llegamos al versículo que leímos, versículo 8. Cuando le dice, el libro de aquesta ley nunca se apartará de tu boca. De día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces, recién ahí, ¿qué dice? Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es decir, hermanos, el valor, las fuerzas se suplen yendo a la palabra de Dios, porque ella es la palabra de Dios que nos alienta y nos produce ese ánimo para seguir adelante. Cuando te sientas debilitado, recurre a la palabra de Dios. Cuando te sientas triste, recurre a la palabra de Dios. Cuando parece que tus fuerzas se agotan, recurre a la palabra de Dios. Ella nos da palabras hermosas. Tiempo atrás conversaba con una persona católica y justamente él me dice Luchín, y me escribía y me decía, Luchín, estoy agotado, ya mis brazos no se levantan. Yo le mando unos mensajes de audio todos los días y hablaba acerca de cuando nos sentimos, ¿verdad?, con los brazos agotados. Y yo, ¿qué es lo que hice? Simplemente le referencié aquella palabra que está allí en el profeta cuando dice que Él da esfuerzo al cansado y renueva las fuerzas al que no tiene ninguna. Y después me dijo, gracias, eso yo nunca lo había leído en la Biblia. Cómo la palabra de Dios puede alentar el corazón de alguien, cómo el corazón puede alentar la palabra de Dios puede alentar el corazón del creyente. Hermanos, por eso es que el Señor, después que le dice a Josué, sé valiente, esfuérzate, es verdad, y le dice y se lo repite en reiteradas ocasiones, le dice, el libro de esta ley no se tiene que apartar de ti, porque por ella vas a recibir el valor y la fuerza para seguir adelante. Porque la palabra de Dios es fundamental, hermanos. Es importante. Hoy nosotros no podemos pretender caminar en esta vida, caminar en este mundo con nuestras propias ideas, con nuestras propias fuerzas, con nuestras propias intenciones, con nuestros propios planes. No, la vida cristiana en este mundo se camina con la palabra de Dios. De ella es que vamos a recibir las fuerzas, de ella vamos a recibir la guía, de ella vamos a tener las ideas, de ella vamos a tener todo lo que necesitamos para caminar. Y saben, yo pensaba en esto. Josué, ¿qué tenía? Tenía solo 5 libros de la Biblia. ¿Sí o no? Que se habían escrito durante la peregrinación, durante esos 40 años. Lo único que Josué tenía era el Pentateuco. Nosotros tenemos, y con todo eso fue capaz de conquistar Canaán, porque fue obediente. El libro de esta ley nunca se apartó de Josué. Hermanos, ¿y nosotros que tenemos hoy día toda la Biblia? Es para conquistar y disfrutar realmente de esta Canaán que hemos sido herederos por medio de Cristo. Con mayor razón nosotros hoy, hermanos. Por eso es que esta Biblia, esta palabra de Dios, no puede separarse de nosotros. Por eso es que de día y de noche debemos meditar en Él. No recurrir al consejo muchas veces de otras personas. La palabra de Dios es suficiente. Por eso nosotros creemos y sostenemos, ¿verdad?, y apoyamos y predicamos la suficiencia de las Escrituras. En ella encontramos todo lo que necesitamos para nuestra vida. Ella es la que nos alienta. Por eso es que el Señor le dijo a Moisés, de día y de noche tienes que meditar en esta palabra. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Para hacer finalmente, ¿qué cosa? Que ya lo vimos en otra predicación. Para guardar y hacer. Es decir, para que realmente sea efectiva la palabra de Dios, nosotros no solo tenemos que meditar en ella, tenemos que guardarla. Ya vimos en otra predicación que significaba guardar, ¿cierto? Meditar, reflexionar y todo aquello, ¿cierto? Lo que implica guardar la palabra de Dios en nuestra vida y luego hacer, pero no hacer lo que queremos,
Porque siento que muchos cristianos a veces sí, leen la Biblia de día y de noche, la guardan, pero finalmente cuando hacen, lo que hacen no es conforme a la palabra de Dios, sino conforme a lo que uno quiere, conforme a lo que yo pienso, lo que yo simplemente, mi idea es lo que tiene que prevalecer. No, hermanos, para que guardemos y hagamos conforme a ¿qué? A la palabra de Dios. Si Josué obedecía a estas directrices, ¿cuál era el resultado? Todo te saldrá bien. Hermanos, la única forma en que las cosas siempre salgan bien es guardando y obedeciendo a la palabra de Dios. De otra manera, nunca las cosas van a resultar bien, porque solo la Biblia puede darnos el consejo oportuno, solo la Biblia es la única regla de fe y práctica. Y por eso es que la base del estudio del CEBEC es la Biblia. Originalmente este curso se llamaba Curso Básico de Enseñanza Cristiana y después se cambió a Curso Bíblico de Educación Cristiana. Porque sí, no es que estaba malo el primer título, pero es más decidor este segundo título cuando enfocamos que la base de lo que se estudia en el CEBEC es la Biblia, la palabra de Dios. ¿Cómo podemos ser útiles siervos en la obra del Señor? Basados en la enseñanza bíblica. No basados en lo que nosotros creemos, o pensamos, o decimos, sino en lo que la Biblia nos enseña, en lo que la Biblia nos transmite y en lo que de la Biblia nosotros podemos aprender. Así que, hermanos, hoy día nosotros podemos caminar en esta vida y podemos hacerlo bien, sí, pero guiados por la palabra de Dios. De otra forma no podrá ser, ¿verdad?, fructífero. Así que si queremos realmente disfrutar del reposo de una vida cristiana, de una vida cristiana victoriosa en lo espiritual, tenemos que seguir el mismo consejo que Dios le dio a Josué, que hoy también el Señor nos da a nosotros. Que el Señor nos bendiga y que realmente su palabra cada día sea una bendición en nuestras vidas. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra y gracias porque en ella siempre encontramos el consejo oportuno. Y así como tú fuiste con Moisés, enseñándole, animándole, dirigiéndolo, Señor, con tu palabra, lo sigas haciendo, Señor, con tu iglesia hoy día, y que hoy tu iglesia también pueda ser dócil a tu palabra para escuchar el consejo, para guardar el consejo y para obedecerlo y ponerlo en práctica en este mundo tan adverso que a veces nos encontramos. Ayúdanos, Señor, para que realmente nuestro caminar en este mundo, hasta el día que tú vengas por nosotros, sea siempre conducido y dirigido por tu santa y bendita palabra. Lo pedimos y lo agradecemos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Que el Señor les bendiga. Gracias.